Hola a todos, aquí estoy para intentar explicar cómo he conseguido reparar la estera de ocupación en mi BMW 320d E90. Prácticamente vale para cualquier BMW a partir de 2005, porque tanto el E90 como el E91, no sé si series siguientes, traen el mismo tipo de estera. En este voy a intentar explicar cada imagen y así pues ir diciendo de la mejor manera posible cómo he ido elaborando o cómo he ido arreglando la estera paso por paso. En esta primera imagen, bueno, podéis ver la estera cortada del módulo principal, porque yo la separé para poder hacer pruebas con el módulo principal hasta que conseguí arreglarlo. En vuestro caso no es necesario que separéis la estera, y si en algún caso se ha roto o se ha partido el plástico por el uso, pues bueno, aquí explico también paso a paso cómo ir reparando con medios prácticos pues la estera y cómo ir uniéndola al módulo principal. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta imagen vemos el tipo de grapa que he ido utilizando para hacer de mordaza en las pistas de la estera o en los circuitos de la estera y poder sacar unos contactos donde poder soldar. Es simplemente un cable de 1 milímetro, milímetro y medio, en el que lo he doblado con un alicate en la forma que veis, aproximadamente 1 centímetro cada doblez, y luego he dejado una punta más larga donde haré las respectivas soldaduras. Como veréis ahora en la imagen, en esta imagen que se ve más de cerca, pues es una cosa bastante sencilla y simple y efectiva. Aquí vemos cómo he insertado cada una de las grapas en las pistas de la estera, procurando que haya el mayor rozamiento posible del cable con la pista, y generando así una buena conductividad y evitando que haya una resistencia muy alta. Muestro una imagen tanto desde arriba como de lado para que veáis cómo he ido insertando cada grapa. Y bueno, antes de nada pues medí con el tester que hubiera una buena continuidad en cada uno de los circuitos, y después ya con un pegamento epoxi de 2 componentes, un pegamento sencillo que lo venden en cualquier lado, lo deposité encima de cada una de las grapas para fijarlas. Y bueno, he usado uno que tardaba 5 minutos en secar, o sea que podéis usar cualquiera. Cuanto menos tarde mejor, menos tiempo tenemos que estar esperando para seguir arreglando nuestra estera. Aquí vemos el módulo que maneja pues los sensores de nuestra estera, y bueno, pues yo lo separé, que no viene separado, viene unido. Lo separé, como he dicho, para hacer varias pruebas, soldando cables y haciendo las pruebas pertinentes para que funcionara todo. Inicialmente, pues bueno, estos cables sí hay que ponerlos para hacer las uniones, aunque no separemos la estera. Y bueno, pues soldé cada uno de los terminales en el módulo, que hay que rebajarlo con una cuchilla o algo que podamos tener a mano, y tanto en la entrada como en la salida les hice unas soldaduras nuevas por si acaso había alguna soldadura que no estuviera bien o estuviera fría y se hubiera soltado. Finalmente pues aquí pongo digamos cada vez más cerca para que veáis cómo soldé o cómo elaboré, digamos, el inicio de la reparación. Bueno, aquí vemos por un lado el módulo principal y por el otro lado la estera. Cómo los he unido soldando los cables, uniendo los terminales 1 y 4 y los terminales 2 y 3 de cada extremo. Por un lado, el lado del módulo, lo que he hecho es crear directo el circuito que simula la estera, como vemos en el esquema eléctrico, y con esto habríamos acabado con el problema de la luz de airbag. Quedaría apagado todo y tendríamos la posibilidad de poder pasar a una ITV. Pero claro, sería una corrección de un error inválida, porque si tuviéramos un accidente no saltarían los correspondientes airbags de acompañante.
Por lo tanto, yo he ido un paso más adelante y lo que he hecho es unir al circuito los sensores de la estera, que aunque no funcionan, explicaré más adelante cómo repararlos. De esta forma hago que esos pulsos me indiquen que hay presencia en los asientos de copiloto, en el asiento del copiloto, y de esa forma pues ya darle funcionalidad a todo el conjunto. Aquí vemos un poco cómo es el kit de la cuestión a la hora de reparar cada uno de los sensores que nos van a decir que hay ocupación en el asiento del copiloto. Vemos cómo me he ido ayudando con una cuchilla para separar las dos láminas de plástico del circuito e ir abriendo así un canal para poder introducir más adelante una lámina que permita simular los contactos. Esto pasa porque los carboncillos o el carbón que tiene el circuito se cristaliza como en los mandos a distancia de la televisión y que finalmente con los años acaban fallando y generan una resistencia tan alta que no detecta que se está cerrando el circuito y por lo tanto no nos da la presencia de un ocupante en el asiento del copiloto. Entonces vamos a pasar una vez como vemos cómo se ha introducido la cuchilla tanto desde arriba como desde abajo para que veáis que se introduce entre las dos láminas y generamos el hueco necesario para poder introducir las láminas. En estas imágenes vemos cómo ya se ha elaborado mediante la cuchilla cada uno de los huecos en los sensores de la estera, como hemos visto en diapositivas anteriores. Una vez que tenemos la estera en este estado, procedemos a introducir por cada uno de los orificios que hemos elaborado en forma de cuña una lámina de papel albal simplemente, de tal manera que la introducimos por un lado, la sacamos la punta por el otro y procedemos a cortar cada uno de los extremos para evitar que sobresalgan. Una vez que hemos hecho esto en un sensor, lo que hacemos es medir con el tester en los circuitos del módulo principal que al presionarlo nos esté dando una continuidad, un cierre de circuito. De tal manera que lo hacemos uno por uno para evitar que pueda quedar un sensor mal posicionado y una vez que hemos acabado no vamos a saber cuál es. Yo he restaurado esta estera y le he restaurado exactamente unos 14 puntos, que me parecen más que suficientes para un correcto funcionamiento. Incluso yo creo que hasta con 6 o 8 puntos serían suficientes. Pero bueno, le he restaurado 14 y me he entretenido un ratito más. Cada punto debe ser restaurado con una sola lámina de papel albal. No metamos una lámina doblada para que tenga mayor rigidez, porque podemos caer en el error con el tiempo de que se nos desdoble dentro del conector, como vemos en la imagen, y se quede tocando los puntos y nos haga un falso pulso que nos daría una ocupación de asiento continua. Por lo tanto, hagamos todos los conectores con una sola lámina de papel albal. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra estera restaurada, viene la instalación de la estera en el asiento, porque hasta ahora todo lo hemos hecho desde fuera y claro, me imagino que os preguntaréis, bueno, ¿y cómo sacamos la estera y cómo la volvemos a instalar? Y bueno, pues yo me he ayudado de algunos bricos en internet para poder, digamos, abrir el asiento de una manera sencilla y no tener que desmontarlo entero. Sino simplemente por un costado que podemos hacerlo desde la misma puerta. Como vemos aquí en la primera imagen, tenemos el asiento completo con los dos tiradores, tanto para el respaldo como para la elevación del asiento. Y bueno, pues cogemos cada tirador para sacarlo y vemos que desde abajo tenemos una pestaña que hay que levantar. Esa pestaña la cogemos desde atrás, como indica en la figura, y la hacemos palanca con un destornillador de tal manera que la podamos levantar un poquito para que libere la presilla. Una vez que hemos hecho esta palanca, al mismo tiempo tiraremos de
esta maneta para que salgan del asiento y liberar de esa forma digamos el embellecedor que tiene el asiento en el lateral. Una vez liberados y sacados los tiradores, ya con el embellecedor lateral libre, digamos, vamos a la parte de atrás y haciendo presión con un atornillador en donde muestra la figura, levantaremos un poquito la pestaña para que nos deje libre la unión del cinturón con la estructura del asiento. De esta forma pues ya procederemos a seguir desmontando todo el lateral. Una vez quitada o desmontada la tapa que cubre el anclaje del cinturón, procedemos a quitar el tornillo como muestra la figura del cinturón mediante una llave Torx un poquito grandecita y de esta forma ya quitamos el anclaje del cinturón al asiento. Y luego ya podemos de esta forma proceder, como muestra la imagen, a quitar el tornillo, que también se libera mediante otra llave Torx más fina, que es lo que sujeta también el embellecedor lateral del asiento. Y ya con esto tendríamos prácticamente libre todo el embellecedor. Bueno, una vez que hemos liberado prácticamente el embellecedor plástico del lateral del asiento, como hemos visto en las imágenes anteriores, simplemente nos faltaría por liberar las dos presillas que tiene de plástico en la parte baja donde muestran las flechas blancas, para liberarlo de la estructura del asiento. Si esta se libera haciendo palanca con un atornillador fino y liberando las presillitas plásticas del metal, o moviendo un poco a veces moviéndolo un poco conseguimos también liberarlas, pero no es fácil. Si no liberamos estas presillas y tiramos de él con fuerza, las partiremos las presillas plásticas del embellecedor, y a la hora de montarlo nos va a quedar suelto. No es fácil esta tarea, pero con paciencia pues lo conseguiremos. Una vez ya sacado todo el embellecedor, procedemos, como muestra la flecha roja, a hacer un poquito de presión con un atornillador plano en el lateral donde termina la tapicería, en el lateral plástico hacia abajo, y con esto conseguiremos sacar el canal plástico de la tapicería de la estructura metálica, como muestra la siguiente imagen. Una vez que ya tenemos la tapicería liberada de la estructura metálica, simplemente tendríamos que ir tirando de toda para liberar toda la tapicería superior del asiento, y con esto ya tendríamos prácticamente el 80% conseguido. Una vez que conseguimos sacar todo el canal plástico de la tapicería de su guía, levantamos y empezamos a liberar cada una de las grapas, como muestran las flechas, mediante un par de alicates finos o de punta fina, y guardamos dichas grapas para luego proceder a su montaje. Vamos levantando hasta que tenemos acceso a la estera. En este caso viene o se ve el dibujo donde iba la estera, porque yo la tenía desmontada y ya voy a proceder a su montaje, con lo cual me viene muy bien además para saber dónde va exactamente. Una vez ya levantado todo y teniendo acceso al hueco de la estera, procedemos a su montaje. Como vemos, yo aquí ya he quedado montada la estera en su sitio, y una vez montada vamos cerrando, como muestran las flechas, llevando cada grapa a su sitio, en el mismo orden en el que las hemos desmontado. Con mucha paciencia vamos anclando todas en donde deben ir, y ayudándonos yo lo he hecho con dos alicates de punta fina, vamos cerrando todas bien para evitar que se vuelva a levantar la tapicería. Bueno, una vez vuelto a poner todo el asiento en su sitio, dejando la tapicería correctamente, he realizado este vídeo para que veáis
cómo detecta la presencia de un ocupante en el asiento del copiloto. Me he sentado y me he levantado varias veces y podéis ver que el piloto enciende y apaga correctamente. Espero que con esto podáis resolver vosotros también vuestro problema. Como veis, no supone un gasto grande, simplemente pues un poquito de maña y pericia a la hora de hacer las cosas, sobre todo mucha paciencia. Y bueno, pues nos habremos ahorrado bastante dinero, ya que yo llevo años comprando emuladores que no me han servido para nada, porque muchos del mercado, además de que no funcionan, otros se queman rápidamente. Unos me han durado una semana, otros algunos meses, pero siempre acaban quemándose y no son baratos precisamente. Así que nada, espero que os funcione, que podáis sacar adelante este brico perfectamente. Intentaré responder todas las preguntas que tengáis y solo agradeceros si podéis dar en esta primera intervención un like o un dedito arriba. Me ayudáis bastante y os lo agradecería. Un saludo a todos y que tengáis una buena experiencia.